Bueno, entonces estamos hablando de cistitis, ¿no? Decía que todas las terminaciones en itis tienen que ver con inflamación y generalmente detrás de las inflamaciones vienen las infecciones, ¿no? Entonces, en este caso, la cistitis es una inflamación que afecta específicamente a la vejiga. Entonces, cuando escuchen hablar de cistitis, están hablando de la vejiga urinaria. La infección, en general, la infección urinaria, porque es parte de las infecciones urinarias, ¿no? Entonces, en general, la infección urinaria es una enfermedad, es la enfermedad tal vez más frecuente, la cistitis es la enfermedad más frecuente del aparato urinario y de todo el organismo después de las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar. El segundo lugar de consulta médica lo ocupan las infecciones del tracto urinario y dentro de las del tracto urinario las infecciones, la cistitis, que es la inflamación, la infección de la vejiga. ¿Sí? Bueno, en el ámbito hospitalario es la infección más usual. Inclusive se habla también de cistitis nosocomial, ¿no? Esas que se adquieren también en los hospitales a través de las intervenciones como el uso de las sondas vesicales. La cistitis se define como la presencia de gérmenes en la orina. Generalmente los microorganismos que encontramos son bacterias, ¿sí? Son bacterias. Entonces habla uno de cistitis bacteriano. Ahora, excepcionalmente, de vez en cuando, hay cistitis micóticas, o sea, cistitis por hongos. Ocasionalmente hay cistitis víricas, o sea, cistitis producidas por virus. Ahora, se pone en evidencia mediante el cultivo de orina, ¿sí? Básicamente, se aprovecha siempre que se pide un parcial de orina, en estos casos, para hacer un cultivo de orina. Entonces, en el parcial de orina normalmente aparecen bacterias. Ustedes de pronto ven bacterias, 3 cruces, 4 cruces, leucocitos, pueden aparecer nitritos. ¿Sí? Los nitritos son claves. Cuando ustedes se encuentren en un parcial de orina que dicen nitritos positivos, o sea, que se los den en cruces o en signos más, o simplemente en nitritos positivos, significa que hay una infección importante en la vejiga o a nivel del tracto urinario, ¿no? Nitritos. Entonces, hablamos de infección cuando en el parcial de orina aparecen bacterias, 3, 4 cruces, y aparece, digamos, bacterias una cruz o leucocitos escasos, bacterias de 0 a 1 cruz, pues, de pronto puede ser simplemente una contaminación urinaria o una contaminación al tomar la muestra, ¿no? Entonces, tenemos leucocitos abundantes o 3 o 4 cruces, nitritos positivos. Esto está hablando de infección urinaria. El médico ordena generalmente un cultivo de orina cuando el paciente pues, refiere sobre todo sintomatología urinaria, ¿no? Orinas oscuras, ardor al orinar, orinadera. Ahora hablamos un poquito de esa parte de sus síntomas. Se pide el cultivo. ¿Ya? Ahora miramos también algunos de los gérmenes que son más frecuentes en esos cultivos urinarios. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más importantes que se presentan en la cistitis? Los síntomas. Recuerden que síntoma es lo que siente el paciente. Signo es lo que el médico ve. Entonces, los síntomas más importantes o más reconocidos de la cistitis son, uno, dolor a la micción, o sea, al orinar, o escozor, o ardor. Entonces hay dolor o escozor miccional, o sea, al orinar. Doctor, es que orino y me arde, ¿sí? Orino y me duele. Ese es un síntoma de cistitis. Otro síntoma es la frecuencia de la micción, la frecuencia miccional, o sea, la frecuencia al orinar que se aumenta mucho. Ya no orinas 3 o 4, 2, 3, 4 veces en el día, sino que orinas cada rato. No es que cada rato, cada media hora, cada 2 horas estoy yendo al baño y estoy en un clima cálido, no está haciendo frío, porque en épocas de frío, pues normalmente quien orina 3 o 4, 2 o 3 o 4 veces en el día puede pasar a orinar 6, 8 veces en el día. Entonces, la frecuencia con la que se orina es importante también. Esa cambia, se aumenta. La sensación permanente de deseo
miccional, o sea, la sensación constante de querer orinar. A veces orina y la gente dice, es que quedo con deseos de volver a orinar, o como si no hubiera orinado completamente. Otro síntoma interesante e importante en la cistitis es la orina sanguinolenta. Cuando la orina sale con sangre o al terminar la micción y secarse, se ve que hay sangrecita. ¿Sí? Esos son los 4 signos más importantes. Los vuelvo a repetir. El primero es el dolor o el escozor al miccionar. El segundo es la frecuencia de la micción, que es mucho más frecuente. La sensación permanente de deseo de orinar, ya queda con deseos, y la orina con sangre, básicamente. Ahora, la cistitis se define por un cuadro clínico característico de dolor o escozor miccional, para hacer un poquito de teoría en este sentido, de frecuencia miccional y una característica de esa orinadera es que no es abundante, sino por poquitos. Entonces, orina frecuentemente, pero orina por poquitos. Eso se llama polaquiuria. Poliuria es orinar mucho. Polaquiuria es orinar mucho, pero orinar poquito. ¿Sí? Es que orino por poquitos. Es frecuente, ¿no? Orino por poquitos y quedo con deseos de volver a orinar. Sensación permanente de deseo de orinar o de miccionar, que médicamente se llama tenesmo. Tenesmo, esa sensación de, o sea, usted puede decir, tengo tenesmo, doctor, y el doctor le entiende que tener tenesmo es simplemente quedar con deseos de orinar nuevamente. Y a veces orina, como les decía, sanguinolenta. Esa orina sanguinolenta se llama médicamente hematuria. Entonces, a veces cuando al médico le llega a una paciente, el médico dice, encuentro paciente que consulta por disuria, o sea, dolor al orinar, polaquiuria, orina frecuente y poquitos, tenesmo, o sea, queda con la sensación de orinar, y hematuria, sangre en la orina. Entonces, para que comparemos los términos médicos con los términos tradicionales. Bueno, si hay fiebre, aquí es algo importante. La cistitis esa es la sintomatología. Pero si hay fiebre, indica que además de este órgano, o sea, además de la vejiga, está afectado otro órgano. ¿Sí? Está afectado otro órgano. La cistitis normalmente no presenta cuadro febril. Cuando la cistitis aparece con la hematuria, o sea, con sanguinolenta, también se habla de cistitis hemorrágica, ¿no? Que es otro nombre que se le da. Entonces, si hay un cuadro febril, usualmente hay afección o infección de un órgano. En los hombres puede ser la próstata, el órgano que se afecta, y entonces se denomina prostatitis aguda. ¿Sí? Entonces, vamos resumiendo. Encuentra usted una persona que tiene dolor o ardor al orinar, que tiene polaquiuria, o sea, frecuencia urinaria, orinando de a poquitos, con sangrecita y con tenesmo, o sea, que queda como ganas de orinar. Y además le dice, doctor, y he estado con fiebre alta. Entonces, cuando dice fiebre alta, usted dice, no es solamente la vejiga. Si es hombre, muy probablemente tiene problemas con la próstata, se ha inflamado la próstata por esa infección que ha llegado hasta allá, porque está muy vecina a la vejiga, y eso se llamaría una prostatitis aguda. Pues el tratamiento generalmente médico es más largo. A veces el médico puede hacer un tacto de próstata con la intención de recoger algunas goticas de líquido prostático y examinarlo también como se examina la orina, ¿no? Ahora, si el órgano afectado es el riñón, entonces el cuadro se denomina pielonefritis aguda. Si afecta a la próstata, es prostatitis aguda. Si afecta al riñón, se llama pielonefritis aguda. Esta semana me llamaban para preguntar algo que tenía un paciente que le habían diagnosticado pielonefritis aguda. Y yo le dije, ¿qué crees que sea una pielonefritis? Me dicen, una infección de la piel. Y dije, no, no es una infección de la piel, es una infección de los riñones, pielonefritis aguda. Entonces, generalmente estas infecciones de la próstata o del riñón se les agrega a los síntomas urinarios de la cistitis, fiebre, se le agrega escalofríos,
pueden tener dolores lumbares, sobre todo en el caso de la afección renal, de la pielonefritis, y malestar general, generalmente pues acompañado en el examen de orina por una bacteriuria, o sea, una cantidad grande de bacterias, de forma muy significativa. Bueno, entonces ya para que tengamos muy en cuenta, cuando a los síntomas de cistitis se agregan fiebre, puede haber una prostatitis en el hombre o puede haber una infección urinaria renal en el hombre o en la mujer que se llama pielonefritis. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de cistitis, de inflamación e infección de la vejiga? Los gérmenes habitualmente proceden de materia fecal, muy frecuentemente, mal uso del papel, mala higiene al secarse. A veces algunas mujeres se secan de atrás hacia adelante, entonces introducen enterobacterias. Entero quiere decir intestino, ¿no? Entonces bacterias del intestino que llegan a la vagina, por la vagina suben a la uretra y la uretra siguen hacia la vejiga y generan una infección urinaria, que es la cistitis, y puede seguir hasta los riñones y producir una pielonefritis, ¿no? Entonces, puede ser producida por bacterias tipo enterobacterias del intestino. Ahora, el protagonista absoluto es un germen que se llama Escherichia coli. La gente le dice a uno, tengo un coli. Ese Escherichia coli es responsable del 80 al 90% de las infecciones no complicadas en mujeres sexualmente activas. Es responsable del 70% de las infecciones no complicadas del adulto y es responsable del 50% de las infecciones hospitalarias. O sea que el germen que más frecuentemente se encuentra en una cistitis, en una pielonefritis, en una prostatitis, es precisamente la Escherichia coli o E. coli, llamado también E. coli. Bueno, después de la Escherichia coli o de la E. coli, los gérmenes más frecuentes en su orden sería el Proteus, es otra bacteria, la Klebsiella, el Enterobacter del intestino, el Citrobacter, la Pseudomonas, se llama Pseudomonas aeruginosa, la Serratia, el Estafilococo, el Streptococcus fecalis y especialmente el Estafilococcus saprophytus, que es muy frecuente en las infecciones urinarias de las mujeres sexualmente activas. Bueno, entonces, a ver, hagamos un resumencito de esta partecita de cuáles son las causas de la cistitis. Generalmente las cistitis son de origen bacteriano, ¿sí? Por bacterias. Puede ser producido por hongos también, ¿sí? Una cistitis micótica, y puede ser producida por virus, una cistitis viral. La viral generalmente no necesita tratamiento. La micótica pues necesita antimicóticos, o sea, medicamentos para los hongos, como el fluconazol, por ejemplo. Pero las más frecuentes es las bacterianas, y entre las bacterianas la más frecuente es la E. coli, ¿sí? Y existen muchas otras bacterias como las que les nombré ahora que pueden afectarlo. Esto requiere médicamente antibiótico, ¿sí? Antibiótico. Bueno, nosotros utilizamos nuestros antibióticos, ¿cierto? Que son, pues básicamente el aloe beta, el Omniplus, el Quansemis, que nos hacen una función la misma colina que hacen una infección bactericida. Pero bueno, ahora hablamos un poco de esa parte. Pasemos a cuáles son los factores de riesgo de la cistitis. O sea, ¿a qué persona les puede dar más frecuentemente una cistitis? ¿Sí? Entonces, hay factores demográficos, o sea, que tienen que ver pues con la condición de las poblaciones en general. Dentro de los factores demográficos, la más relevante son la pobreza, lógicamente, algo que se llama ambiente nosocomial. Ambiente nosocomial son ambientes donde hay muchas infecciones. Usted encuentra mucha suciedad, las basuras de las cocinas, las basuras en la casa, las basuras en la calle, y usted dice, aquí tiene que haber todo tipo de bacterias. Entonces eso se llama ambiente nosocomial. Cuando yo hablaba ahora de que el paciente puede tener infecciones nosocomiales,
en los hospitales significa que usted ingresa a un hospital, por ejemplo, por una cirugía de apéndice, una cirugía de vesícula, una cirugía de mama, cualquier cosa, y le pegan infecciones, se le pegan infecciones intrahospitalarias, que generalmente son resistentes. Esas son infecciones nocosomiales. Yo tengo un caso de una infección nocosomial que cobró la vida de una persona muy especial, no solamente para mí, ni siquiera solamente para la Universidad del Valle, para España, la Universidad de Compostela, sino para todo el gremio científico, porque era considerado de los dos bioquímicos más importantes del mundo. El doctor Vicente Piazuelo fue mi profesor de bioquímica, era español, trabajaba en la Universidad de Compostela y en la Universidad del Valle, allí usaba su tiempo. Recuerdo que me alquiló un local para montar uno de los centros de soporte. Él se afilió a la compañía porque me dice, Jorge, mire que dicen que, bueno, usted sabe, ¿no? Soy de uno de los dos mejores bioquímicos del mundo, pero no tengo idea de qué es Ocular. No tengo idea. Estoy sorprendido de la micelización y de todos estos conceptos y cómo estos productos son capaces de hacer tanta cosa. De modo que me voy a afiliar para ir aprendiendo. Y además de eso, en las reuniones que yo hacía, él siempre hablaba un poquito, me dice, me da 5 o 10 minuticos y él hablaba de las vitaminas, de los minerales, de las proteínas, de las enzimas, de las coenzimas. Genial. Bueno, era un hombre que ya tenía alrededor de unos 86 años, pero parecía una persona de 70, ¿sí? 68, 70, 72 años, muy fuerte. Fumador, eso sí, fumador. Es más, una de las cosas interesantes que él hizo fue un estudio, un trabajo en donde él demostró a todo el gremio científico mundial que el cigarrillo era benéfico para la salud. Entonces, todos los científicos del mundo, todos los bioquímicos del mundo leían su trabajo y decían, sí, doctor, usted tiene razón. Según el trabajo que usted ha hecho, que está correcto, el cigarrillo es bueno para la salud. Y él decía, pues claro que el cigarrillo no es bueno para la salud, es lo más de las cosas más peligrosas. Pero eso es para demostrarte lo bueno o para demostrar lo bueno que era como bioquímico, que era capaz inclusive de enredarle la pita a los científicos y hacerles creer. Y así tuvo varios estudios, ¿no? Era feliz haciendo cosas raras. Bueno, un hombre muy, muy interesante, muy estudioso. Eh, Recuerdo que me mostró una fotografía una radiografía de los pulmones donde veía una lesioncita pequeñita ahí como de medio centímetro. Y me dijo, no, pero ya en España, aquí en Colombia, pues en Cali me dijeron que no era nada peligroso. Le dije, doctor, usted es fumador, es muy fumador, póngale cuidado a eso. Sí, mi hijo. 7 años después, porque yo tuve alquilado ese sitio unos 10 años aproximadamente, 7 años después me dice, ¿cómo te parece que tengo cáncer de pulmón derecho? ¿Te acuerdas de la lesioncita esa? Le dije, sí, doctor. Ya, ok. Entonces, me voy para España, me están peleando la Universidad del Valle y la Universidad de Compostela para operarme, pero pues me voy para España para visitar a la familia. Se fue, le sacaron su pulmón derecho completico, quedó con el pulmón izquierdo muy bien, ha resultado muy bien, uno puede respirar bien con un solo pulmón, pero resulta que pescó una infección por estafilococo por E. coli en la hospitalización. Hizo una sepsis generalizada y murió por una infección. O sea, no murió por el cáncer, sino por una infección. Eso es una infección nosocomial. Entonces, les decía que hay factores demográficos como la pobreza, los ambientes nosocomiales, los ambientes hospitalarios, el embarazo frecuentemente se altera mucho la morfología de la vejiga, que se aprieta, que se baja, y entonces fácilmente ingresan las infecciones. Hay factores urológicos de urología, como son las sondas que se le colocan a los pacientes y a veces por mucho tiempo, los cálculos de renales, las obstrucciones producidas a veces por esos cálculos, pues también generan infecciones urinarias, cistitis. Hay factores de tipo médicos, por ejemplo, si una persona es diabética, tiene más posibilidades de hacer infecciones urinarias. Si está inmunosuprimida, igualmente. Y también hay factores que se llaman factores de comportamiento. Por ejemplo, los anticonceptivos tipo barrera, que son muy frecuentes, aumentan 4 veces el índice de infección. ¿Sí? Aumenta el riesgo, el riesgo se aumenta por lo menos 40 veces en la mujer sexualmente activa. Entonces eso facilita la infección. Son esos
anticonceptivos de barrera, ¿no? Como por ejemplo los tampones, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de ello, hay situaciones en las que la predisposición es más importante que otra cosa. Les decía que dentro de las enfermedades que hacen que un paciente tenga más frecuentemente infección urinaria tipo cistitis es la diabetes, que el embarazo es la otra, y el embarazo incluye un riesgo mayor de bacteriuria, o sea, de bacterias sin síntomas, que si no se tratan puede provocar pielonefritis o infección de los riñones en el último trimestre del embarazo y a veces apurar un embarazo o simplemente tener un parto prematuro, ¿no? Las infecciones urinarias en niños, los reflujos vesicorenales en niños son muy frecuentes también, generan infecciones urinarias. Los cálculos que generan infección se llaman también cálculos o litiasis infecciosa, ¿no? Entonces, los cálculos de estruvita, sobre todo, ahora días estuvimos trabajando ese tema de los cálculos, ¿no? Y recuerden que hablamos de los cálculos de estruvita, que son consecuencia de las infecciones urinarias. Se presentan las infecciones y la cronicidad de estas infecciones forman cálculos y entonces generan infecciones urinarias a repetición. Con respecto a las obstrucciones que hablaba ahora, pues el factor de riesgo más importante es la obstrucción para la cistitis. Permite un mayor crecimiento y penetración, ¿no? De los gérmenes hacia inmigración, pues hacia los riñones para producir una pielonefritis. Entonces, en conclusión, en esta parte de cuáles son los factores de riesgo de la cistitis, recordemos que hay factores demográficos, o sea, a más pobreza, más infección, a un ambiente más contaminado, más infección, en el embarazo, más infección, situaciones urológicas como las ondas, más infecciones urinarias, los cálculos, sobre todo de astromitas, las obstrucciones, las pacientes inmunodeprimidos, el embarazo, los niños con reflujo, etcétera, etcétera. Miremos ahora cómo se diagnostica médicamente la cistitis. Ahora, para considerar que existe una cistitis, el crecimiento de bacterias en el cultivo de orina debe demostrar bacteruria, o sea, bacterias en la orina significativa. O sea, si aparece en la orina, digamos, leucocitos escasos, bacterias 0, una cruz, eso no significa que hay una infección urinaria, porque tiene que ser algo, bacterias intensas, que sean 3, 4 cruces de bacterias, o sobre todo, que, como les decía ahora, que los nitritos sean positivos, ¿no? O sea, nitritos positivos igual infección urinaria severa. Por último, hay que indicar si se trata de una infección primaria, o sea, una infección, es la primera vez, que podría considerarse como una infección aislada, o si son infecciones que no han sido resueltas, ¿no? A veces la gente con la automedicación comienza una cistitis, se va para la farmacia, le mandan un tratamiento médico, le meten una caja de algún antibiótico, al otro día ya se sienten mejor, ya no les arde, etcétera, se les quitó la orinadera, la poliaquiuria, y deciden ya no tomar más antibióticos, y eso es lo que va generando resistencias. Entonces, son mal tratamiento de las infecciones que hacen que la infección regrese y que se vuelva resistente. El otro caso son las infecciones recurrentes. Las infecciones recurrentes son las que pues, persisten, ¿no? Constantemente en el paciente. Generalmente son bacterianas. Decir infección recurrente es lo mismo que decir reinfección, ¿no? De otras cosas. Generalmente son cistitis las que se presenten y se define por que 2 cistitis, por ejemplo, sintomáticas en menos de 6 meses, 2 cistitis en menos de 6 meses o más de 3 cistitis en 12 meses, habla de infecciones recurrentes y de la posibilidad de que esas infecciones generen una pielonefritis o un daño renal crónico y que se puedan formar cálculos de estruvita y que los cálculos de estruvita obstruyan. Ahora tengo un paciente así que tenía cálculos de estruvita por infecciones urinarias, hizo eso se llama nefrolitiasis, ¿no? Obstruyó el uréter y produjo una hidronefrosis, de modo que, digamos, esos 2 o 3 centímetros que tenía la pelvis renal normal
y ya tenía alrededor de 12 centímetros de pelvis renal, o sea, algo así, y se iba para cirugía, ¿no? De modo que mire hasta dónde pueden llegar a complicar las cosas. Ahora, la otra parte es cómo se trata la cistitis, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, médico. El tratamiento generalmente es antibiótico, ¿no? Y debe hacerse, si es posible, de forma selectiva, o sea, eligiendo el mejor de aquellos a los que los gérmenes son sensibles. Por eso es que es importante el cultivo de orina, porque el cultivo de orina me dice el germen que está produciendo esta cistitis o esta infección urinaria es E. coli, o es Proteus, o es Enterobacter, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y cuáles son los antibióticos a los cuales son resistentes esas bacterias y a cuáles son sensibles? Si dice resistente a tal y a tal y a tal, eso no los puedo usar porque sabemos que el germen no va a matar al germen. Tiene que decir sensible. Entonces, a veces le aparecen a uno 3 o 4, 5, 6 o 8 antibióticos que se pueden utilizar. Uno trata de escoger el que sea más, normalmente trata de escoger el que sea más efectivo para el tipo de germen y eso lo conoce el médico, ¿ya? O antibióticos simplemente más potentes para reducir las bacterias. Ahora, la aplicación del tratamiento es diferente dependiendo de la edad, ¿no? Para niños, personas adultas o ancianos, el manejo es diferente. La localización, porque si es la vejiga solamente, pero ya hay una pielonefritis, infección del riñón, o hay una prostatitis, infección de la próstata, pues, o hay cálculos urinarios o hay cálculos de estrobita, pues las cosas se complican y ya los tratamientos pues varían. Pero eso al fin y al cabo pues es el médico el que maneja esa partecita. Nosotros nos dedicamos a hacer nuestro manejo, ¿no? Nuestro manejo independiente. Tal vez lo más importante para manejar adecuadamente una persona, un cliente con cistitis, en nuestro caso, es que hayan hecho su parcial de orina. O sea, yo puedo comenzar. A ver, vamos a suponer casos. Te llama alguien y te dice, es que me arde para orinar, ¿sí? Tengo una infección urinaria. Yo lo primero que le pregunto es, ¿ya se fue al médico? ¿Ya le ordenaron su parcial de orina y su urocultivo? No, doctor. Ok, usted va a comenzar a tomar Egoplam, pero aquí están las órdenes para que se tome, ¿sí? Sea particularmente o vaya al médico para que el médico le IPS se las mande. Necesitamos un parcial de orina y un urocultivo o cultivo de orina. ¿Por qué? Porque el parcial de orina me dice si realmente hay una infección, qué tan severa es, y el antibiograma, el cultivo de orina, me dice qué bacteria es, y el antibiograma que hay allí me dice a cuál antibiótico es sensible. Entonces, según eso se hace el tratamiento. Esa es la parte médica. ¿Por qué? Porque, como les digo, hay infecciones por virus o hay infecciones por hongos, aunque no son muy frecuentes, pero de pronto puede suceder que usted ordene el manejo, que el médico ordene, por ejemplo, el antibiótico, que usted le dé Egoplam, que usted le dé, no sé, 2 o 3 productos y resulta que a los 8 días o 10 días el paciente está peor, con más fiebre, con más escalofríos, con infecciones más severas. Entonces, es importante estar seguros de que sea una infección por bacterias, aunque como les digo, la mayoría de las veces eso es así. Entonces, yo comienzo con el Egoplam y le digo, no vamos a utilizar nada más hasta que usted no se haga un examen de orina. Vaya inmediatamente al laboratorio si no quiere ir a la IPS o si demora mucho y se hace este parcial de orina. Entonces, si hay bacterias, entonces, ¿qué le digo yo? Vas a utilizar Egoplam 5 veces diarias. ¿Sí? Egoplam 5 veces diarias. Vamos a hacer un tratamiento como si fuera un tratamiento antibiótico. ¿Sí? Porque es una cistitis. Entonces, 5 Egoplam diarios por 10 días. Serían 50 Egoplams. Si se quiere reforzar y además de eso manejar la parte antiinflamatoria, cicatrizante, antidolor con el aloe beta, lo puede hacer. Y en ese caso yo les ordeno un bote de aloe beta los primeros 3, 4, 5 días para que se da el ardor, se da el dolor. ¿Sí? Y les agrego su OmniPlus, porque el OmniPlus junto al Egoplam, pues hacen un muy buen trabajo antibacteriano, ¿no? Y me acidifican la orina, de modo que las cosas van a mejorar. Generalmente lo que hago es, a cada botellita de Egoplam, agréguele un OmniPlus. Sí, se está tomando 5 botellitas, 5 OmniPlus diarias, los primeros 3 días.
Los siguientes 3 días disminuya a 4 botellitas diarias, 4 sobres de OmniPlus. Los otros 3 días, para completar 9, puedo bajarla a 3 Ecoplan y 3 OmniPlus. Y de ahí en adelante, hasta completar los 10 o 12 o 15 días, digo que tomen sus 2 botellitas de Ecoplan con 2 sobres de OmniPlus. Si es la primera vez, generalmente, ¿cierto? Si es la primera vez o ha sido muy de vez en cuando que ha presentado infecciones urinarias. Ese sería el manejo. Más líquidos, ¿sí? Líquidos abundantes. Recuerden que la fórmula es peso por 3. Bueno, en los niños no utilizamos esa forma, simplemente digámosle, porque ya sería más complicado para ustedes. En el adulto es muy fácil calcular los líquidos, ¿no? Peso por 3, 70 kilos por 3, 21, 2.1 litros más de agua. Pero los niños simplemente démosles más líquidos, al menos unos 4 o 5 vasos más de agua. Ojalá sea también jugo, haya en ellos jugo ácidos, sí, además de los productos, ¿no? Porque los jugos ácidos me van a ayudar a acidificar la orina, ¿no? Pero si se está utilizando el Ecoplan, si se utiliza la aloe vera, si se utiliza OmniPlus, no es tan importante los jugos ácidos, sino más bien los líquidos para que haya una buena limpieza, para que el paciente orine más los primeros 2 o 3 o 4 días y elimine mucho más gérmenes. Si utilizo la aloe vera, como les decía, me ayuda al dolor, me ayuda al ardor, me desinflama, me cicatriza porque a veces hay cistitis que producen microúlceras, ¿no? Como microerupciones dentro de la vejiga que sangran y necesito cicatrizarlas. Por el otro lado, el OmniPlus y el Ecoplan hacen las acciones bactericidas que necesitamos que se hagan. Entonces, el manejo de una cistitis puede ser 5 días, 6 días, máximo 7 días médicamente. Pero nosotros acá con los productos debemos de irnos por lo menos al doble, ¿no? Pero les decía 10, 12, 15 días para que tengamos la seguridad de que esas cistitis no regresen posteriormente. Y luego le seguimos dando la recomendación al cliente, siga tomando abundantes líquidos, tómese todos los días su botellita de Ecoplan, un buen tiempo, siquiera unos 3 meses, porque si ha tenido infecciones urinarias previas, algo tiene que estar pasando, vaya al médico, que el médico le tome su ecografía para ver ese riñón cómo está, que no vaya a tener cálculos, que no vaya a tener una hidronefrosis, que no vaya a tener pues otro problema que haga que ni la medicina ni nosotros seamos capaces de solucionar el problema, ¿ya? Entonces, eso básicamente es lo que hay que hacer en cistitis. Ahora, si hay inquietudes, si hay preguntas, es el momento de que la hagamos. Doctor, buenas noches. Habla con Elizabeth López de aquí el sur de Bolívar. Yo tengo una cuñada que ella tiene, sí, los médicos le han reconocido que tiene cálculo en la vesícula y cálculo en los riñones. Ella dice que le agarra un dolor y una dormizón, como picazón en todo el cuerpo, brazos, piernas y todo, una picazón. ¿Qué será eso? Bueno, picazón. Todo el cuerpo, ¿no? Sí, Ok. que todo el cuerpo. Bueno, el prurito, ¿no? O la picazón tiene muchos significados. O sea, no podemos decir con certeza qué está pasando, porque puede haber problemas alérgicos generalmente producidos por sustancias tóxicas en el cuerpo. El cuerpo tiene muchas sustancias, ¿sí? Muchas sustancias. Acuérdense lo que nos enseñaba Jorge Vergara. En su tiempo él nos decía, al organismo le ingresan todos los días alrededor de 100.000 sustancias químicas tóxicas, radicales libres, que llaman, entre lo que come, toma y respira. La Universidad del Valle tiene un estudio que dice que al organismo le entran entre 150.000 y 250.000 sustancias químicas tóxicas entre lo que toma, respira, come y se aplica en la piel. Entonces, dentro del organismo hay muchas sustancias que pueden producir rasquiña en la piel o alergias o brotes. Mucho más si estamos tomando aloe vera, OmniPlus o Ansemis, pues estas sustancias tienen tendencia a salir por diferentes emontorios, y un emontorio sería la piel, y entonces la piel lo mínimo que hace es que rasca o se produzcan microabscesos o foliculitis o forúnculos o acné, etcétera, etcétera. Hay otros casos en donde el problema está, por ejemplo, a nivel del hígado, que el hígado esté produciendo, en las personas que tienen hígado graso, que tienen una cirrosis hepática, de pronto no se dan cuenta, ellos generalmente por los excesos de bilirrubina que se producen,
sienten mucha rasquina en el cuerpo. Entonces, a veces cuando una persona, sobre todo una persona de edad, 40, 50, 60 años, me dice que le rasca el cuerpo, no solamente le podría decir como médico, vaya al alergólogo que le haga un test para ver a qué es alérgico y le ordene sus antihistamínicos, sino que le digo, venga, miremos cómo está el hígado, hagamos unas pruebas hepáticas. Si las pruebas hepáticas están alteradas, entonces hacemos una ecografía o una gamografía hepática, va profundizando uno. Entonces, mire que es difícil saber cuál es la causa. Pero siempre yo puedo utilizar productos como el aloe vera y el guancemis en los casos de rasquiñas, de picazón en el cuerpo. Pero eso sí, hay digamos, sustancias tóxicas que se eliminan rápidamente. En 8 o 15 días ya no hay rasquiña. Pero hay otras que no se eliminan rápidamente. Hay metales pesados como el mercurio, por ejemplo, que se pueden demorar años, no solamente años, sino nunca salir completamente. Entonces, sí le digo a la gente, tome el aloe vera, tome el guancemis, tome una dosis mínimo de 3 veces en el día, varias semanas, y después reduzca la 1 a 2, sígalo tomando hasta que no vuelva, hasta que pase varios meses que no vuelva a sentir ranquiña para que elimine esas sustancias tóxicas. Doctor, ella es vegetariana. La rasquiña no es hacia afuera en la piel, es interna, como un ardor que picazón, así como interna, dice que por todo, y le agarra como un dolor que la hace llorar y le agarra dolor en las piernas y al mismo tiempo un desespero como una brasa de candela. Ella dice, y ha sido vegetariana. No Bueno, sé qué sea. mire que usted ahorita ya me cambió el tema, ¿no? Sí, ya me lo pintó de otra forma. Ya no es la rasquiña interna, sino una sensación de candela por dentro del cuerpo. Sí, rasquiña y con candela, decía ella. Hoy se fue para Bucaramanga. En ella hay que buscar, además de eso, hay que buscar una neuropatía, ¿no? Hay que preguntarle si es diabética o qué enfermedades tiene, porque hay enfermedades que producen neuropatías. Neuropatías es pérdida, digamos, de la cubierta externa de los nervios que se llama mielina, es como una desmielinización, y eso puede producir dolores y ardores tipo quemazón severísimos en el cuerpo, ¿ya? Estos pacientes ameritan el médico, ¿no? Es que el médico no desaparece con Omilay. El médico es el que le dice a uno, mire, usted está enferma de esto, usted está enferma de esto, enferma de esto, y me facilita a mí el manejo, ¿ya? Entonces, lo que ella debe, usted averiguar es si ella tiene alguna enfermedad, si es diabética, etcétera, etcétera, y que me hable, o que me haga una nota ella de voz y me explique qué es lo que tiene, me cuente su historia para yo orientarme un poquito más, porque no le voy a tener que decir, comience a tomar aloe vera y guancemis, sí, por ejemplo, y de pronto Cognos o Estar Bien o Mi Plus para la parte neurológica, pero me quedo, y puede que mejore, pero me quedo sin saber qué fue lo que tenía. Es muy importante que haga un chequeito médico adicional. Y usted le No, puede dar entonces. doctor, ella ya el médico la ha visto. Por cierto, mañana tiene cita con el doctor a ver qué. Dice que la van a operar. Decían que el riñón tenía cálculo en la vesícula, que ya lo estaban pequeñito, que el riñón tendría unos grandes. Entonces, eso es lo que le produce a ella un dolor, un desespero, una cosa impresionante. Sí, Sí. puede ser que retenga, por los cálculos, retenga sustancias químicas en el cuerpo y le produzcan esa sensación. Ahora, si los cálculos son pequeños, eso se pueden desaparecer, se pueden mejorar con el aloe, con el Egoplan, con la Ecofrutas, con la fibra. O sea, sí, hay muchos productos que pueden ayudar. Y si los cálculos de los riñones, mientras no sean mayores de 1 centímetro, también los puede disolver. O sea, todo cálculo se puede disolver con los productos. Lo que pasa es que uno mayor de 1 centímetro le puede demorar meses y la gente normalmente no va a tomarse pues 5 Egoplans todos los días, 5 aloes todos los días. O sea, le cuesta mucho trabajo, sobre todo el bolsillo. Entonces, averiguar si los cálculos de los riñones son pequeños y los de la vesícula también, porque eso se puede mejorar solamente con los productos, con el aloe vera, con la Egofrutas, con el Egoplan, con la fibra, por ejemplo. Okay. Y el hecho de que sea vegetariana, no le exime de nada. O sea, que los vegetarianos se enferman igual o más que las otras personas porque tienen muchas deficiencias. Si no complementan con Supermix y OmniPlus, van a tener muchas deficiencias nutricionales, ¿ya? Y además de eso, los vegetales tienen muchas sustancias, muchos plaguicidas, muchos pesticidas que les afectan a ellos y nos afectan también a nosotros. Sí, ok.
Sí, tal vez eso es lo que le pasa, porque ya tiene Puede como ser. 6 meses y que le comenzó así como un estrés, como un desespero en el cuerpo, y ya fue Ujú. al médico y ya le encontraron fue eso. Ah, Entonces sí puede ser puede eso, ser eso. deficiencia alimentaria, porque sí, porque está bastante baja de peso ya. Y en ese caso, después de que usted le puede hacer su manejo con el aloe beta y con el guansemix para que ya acabe de sacar del cuerpo todas esas sustancias que tienen por ahí y que le producen esas sensaciones, si ese es el caso. Sí, gracias, doctor. De todas maneras, Bueno, entonces yo voy a pasar el número para llamar, para que lo llamemos y le decía ella misma y ujú. podamos complementar. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, feliz noche. ¿Otra pregunta? Sí, yo, buena tarde. Buena tarde. Había comentado allí en el chat, hay una señora de 41 años, empezó con un pequeño sangrado y después continuó con molestia en la parte pélvica. ¿Pero Eh, sangrado vaginal? no, vía infección, se supone que es infección en vías urinarias porque le arde al orinar. Ah, ya, ya. Entonces, ¿cuál sería Bueno, el sangrado nomás fue único, fue la primera vez. Se levantó en la madrugada, orinó, Ajá. pero hubo un pequeño sangrado. De ahí para acá no ha tenido, o no ha continuado con el sangrado, se ha mantenido con el ardor en la parte pélvica. Entonces, lo que tienes que darle, dile, por un lado, recomiéndale el aloe beta, que se tome siquiera unos 3 frascos de aloe beta, uno diario, y Ajá, Ecoplan, unos 3 Ecoplan diarios, unos días, siquiera, pero mínimo, puede ser de 7 a 10 días para poder que las infecciones, eso sí parece una cistitis, ¿no? Para que la sí, infección pues desaparezca totalmente y no vuelva otra vez a reaparecer. Y de todas formas que revise a ver si se está aseando bien, si tiene flujos, o sea, causas que puedan producir la recurrencia en las cistitis, ¿no? En las infecciones, motivos, pues. sí, aquí también habría que mencionar que posiblemente tenga tendencia a ser diabética. No sé también qué tanto puede influir esa parte, Claro, como es ya que lo como dijimos mencionaba. ahora, la diabetes genera tendencia a sufrir fácilmente de infecciones urinarias. Como que las Ajá, relaciones sexuales, los tampones, los preservativos, eh, los flujos vaginales, todo eso puede producir fácilmente en un diabético o una persona que recibe el tratamiento inmunodepresivo fácilmente las infecciones, ¿no? claro, Ujú. Listo. Listo. Bueno, gracias. Marisol, desactiva tu audio, Marisol. Buenas tardes, gracias. Bueno, Bueno, yo, doctor, precisamente de lo que comentaba de las infecciones, apenas me hice estudios, pero resulta que me dicen que mi riñón ya está muy inflamado, incluso estoy tirando proteína, pero yo a diferencia de síntomas que usted comenta, yo no hago tan recurrente del baño, yo al contrario, siento todo lo contrario. Yo voy porque digo, como que ya tomé agua y no he ido al baño, entonces como que forzo esa situación de ir. Y a la vez me da miedo tomar tanto líquido porque siento que lo que estoy tomando no lo estoy desechando. Y tampoco, no tengo ardor al orinar, ni molestias y dolor, no. A mí lo que me daba mucho era un dolor como aquí en el costado izquierdo, que incluso lo confundían con un dolor por colitis y me dolía un ovario y lo confundían con quistes, miomas. Me hicieron estudios generales y pues resulta que no, o sea, yo creo que la misma inflamación del riñón es lo que me provoca los otros dolores. Y bueno, la doctora, como usted dice, o sea, en mis estudios aparecen células epiteliales abundantes con 3 tachecitos, 3 cruces. Leucocitos me aparecen 6, 8, campo es lo que dice. Bacterias abundantes con 3, igual 3 taches. Eritrocitos 0-1 campo. Cristales no se observaron, moco no se observó, levaduras no se observó, cilindros no se observaron, piocitos no se observaron, es lo que alcanza a salir. Yo ahorita estoy en tratamiento médico,
me mandaron tanto antibiótico para la infección como pues vía vaginal. Allá, ¿nitritos no te aparecen? No, nitritos era de que estaba escuchando, pero no vienen en mi De todas formas, examen. sí, de todas formas había bacterias 3 cruces, que ya es abundante, se había sangrecita, ¿no? De todas formas, eso sí es una infección urinaria, ya está recibiendo antibiótico. Sería bueno que utilizaras de todas formas los productos, ¿no? Sea el Ecoplan y Aloe o Ecoplan OmniPlus, pero que los utilizaras de pronto, como ya está recibiendo antibióticos, un par de Ecoplanes diarios y mezcladitos con su OmniPlus todos los días, pero lo tomaras pues 1 mes, 2 meses, 3 meses, para que limpiaras y te deshacieras de todo eso, ¿ya? Porque muy probablemente pueda haber cálculos también por ese dolorcito que tuviste acá atrás. A veces hay cálculos y en ese caso, ¿te hicieron ecografía de riñones? Bueno, si de todas formas, la infección urinaria tiene que ser con el antibiótico y tomando el Ecoplan y el Aloe. Si te vuelve a doler atrás, en esta partecita acá, o acá atrásito, o hacia adelante un poco, vas donde el médico y le dices que tú necesitas una ecografía de riñones, de vías urinarias, porque pueden haber cálculos, ¿lo viste? Esa es la idea. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, terminar tu antibiótico, tomar aloe beta, perdón, sí, no, OmniPlus preferiblemente y Ecoplan 2 veces en el día, juntar los 2 productos y varios meses y mirar si el dolor vuelve. Si el dolor vuelve, ecografía. Listo. Listo. Rafael Hurtado. Desactiva tu audio, Rafael. Sí, doctor, muy buenas noches. Sí, Rafael, ¿cómo estás? Muy bien. Doctor, el caso mío es el siguiente. Lo que pasa es que yo tengo mucho tiempo que no tomo pastillas, pues. Pero sí estoy consumiendo constantemente el Ecoplan constantemente. Y resulta que cuando voy a orinar, la orina me sale con olor a pasta, como si estuviera tomando antibiótico o alguna clase de pastillas. ¿Por qué será eso? Bueno, el Ecoplan no he oído que produzca una orina con sabor a antibiótico, no sé, pero no he escuchado nunca ni cuando yo lo tomo ni nadie que me haya dicho. Pero la otra cosa podría ser que se esté eliminando por orina algunas sustancias químicas que tengan ese olor, ¿no? ¿Te has hecho parcial de orina últimamente? No, señor. No, señor. De todas formas, hacete un parcial de orina. Les vas al laboratorio y dices que te hagan un parcial de orina completo y luego me lo muestras, me llamas o me lo envías por el WhatsApp para ver si de pronto hay algo allí o hay algunas sustancias que se puedan identificar. Sí, porque no es raro, ¿no? Que te huela como antibiótico, como estuvieras tomando antibióticos. Sí. Debe ser que tu señora de noche te da antibióticos. Dormido. Para nada, mi doctor. No, Rafael, Listo. hágase el examencito de orina y me lo envía a ver. ¿Oye? Muchas gracias, doctor. Bueno, ok, chao. Gabriel. Hola, hola, muy buenas noches. Doc, tengo una pregunta, no es propiamente del sistema urinario. Estoy asistiendo a una señora de 73 años, que en los exámenes le aparece espasmos intestinales. Ella tiene muchísimo dolor, lleva casi 3 meses a punta de cebada, avena, cremas caseras, no le dan sólidos, y ella con cualquier cosita, hay días en que se llena de gases, se infla y no puede casi hacer deposiciones. Va más o menos, hace como una deposición cada 2 días más o menos. Entonces, y hay días en que amanece bien y más o menos saltando 1 día o 2 días le da esos dolores, pero súper fuertes. Entonces quería saber qué tipo de problema puede ser
que genere esos... Gabriel, ¿le han hecho algún colon por enema, alguna cosa de esas? No, justamente hoy salió a pasto, que tardó como 1 mes y medio la cita con el especialista. Mañana le van a hacer una colonoscopia y Ajá. hoy tenía cita con el gastroenterólogo, creo que era para mirar a ver qué Bueno, estaba pasando. eso de todas formas nos va a ayudar mucho el colon por enema sí, el chequeo. ¿Por qué? Porque nos va a decir si hay patologías o si no las hay, ¿no? De todas formas nos va a servir, pero hay que identificar la causa de los espasmos, porque eso se puede volver crónico y médicamente tendría que estar tomando bromuro de dioxina, o sea, buscapinas constantes o test medicamentos, Sí, bueno, le mandan esos buscapinas y le mandan Marta, ¿cómo es que se llama ese medicamento? Bisacodilo. Sacodilo, simplemente, sí. Yo le comenzaría de todas formas a tratar de mejorar su sistema digestivo utilizando la fibra, el probiotics, la colina, el aloe, cosas que actúan a nivel digestivo. Eso, Y miramos a ajá, ver es que qué pasa con el examen que le van a hacer en pasto. eso me llama la atención porque comenzamos hace 15 días con aloe. Empezamos 5 diarias, botellitas, o sea, a razón de un bote diario, buscando que le bajara la inflamación y la irritación, porque además hace como unos 8 años le sacaron la vesícula. No la tiene. Entonces le empezamos a mandar OmniPlus, Aloe Beta y Fiber Plus. Tenía problemas para dormir y ella se estaba automedicando, entonces lo que hicimos fue cambiarle, agregarle Star B, Fluye y Cognos. Yo me imagino que con el Cognos, el Aloe y el OmniPlus ya era bastante para que ella, su sistema digestivo se regulara, pero llevamos casi 15 días y sigue con esos dolores, sigue con esas llenuras y no está comiendo sólidos. Pues entonces queríamos saber qué podía hacer. Me dijeron que posiblemente puede ser un síndrome celíaco. No sé tú, por tu experiencia con lo que te cuento, qué te digo, o le mando los resultados y me comenta a ver qué Mira, se le puede sugerir. sí, así cuando uno lo mira de como cualquier cristiano, uno podría decir, no, pues la señora tiene un síndrome de colon irritable, ¿no? El síndrome de colon irritable produce esas sensaciones de espasmos permanentes, a veces diarreas, a veces estreñimiento, una cosa, la otra, es muy variado, pero parece que fuera como un síndrome de colon irritable. Lo que sí es que utilizando los productos que tú has dicho, pues en 2 o 3 semanas uno tiene que comenzar a ver resultados, no curaciones, pero sí resultados. Yo cuando estábamos hablando en las clases de estos problemas gastrointestinales, siempre le decía que era bueno que decirle al cliente o al paciente que fuera al médico y ojalá le hicieran su endoscopia digestiva alta si es debido a problemas altos o su colon por enema o su endoscopia digestiva, porque uno se encuentra con muchas sorpresas, ¿no? De pronto uno está tratando con la fibra y el probiótico y la colina un cáncer de colon o está tratando una colitis ulcerativa maltratada, o sea, o está tomando que tiene diferentes pólipos y tiene que agregarle uno más fibra, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el manejo que estás haciendo, Gabriel, está bien y el hecho de que se vaya a hacer su endoscopia o su colonoscopia es muy importante porque nos va a aclarar el diagnóstico y pues ya con ese diagnóstico entonces pues yo creo que no tenemos que variar productos sino más bien agregar o aumentar las dosis, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de diagnóstico que hay. Entonces, si hay pólipos, si hay divertículos, si es un colon, una colitis ulcerativa, si es un colon irritable, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, déjala así y esperemos el resultado del examen que le van a hacer y ya me comentas. Listo. Ligia. Ligia, desactiva tu audio. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, gracias, doña Ligia. Doctor, no es del tema, pero una afiliada que ella la operaron para no tener hijos, que si el tratamiento de Omnilay le serviría. Yo le digo que no, ¿cierto? Porque ya está operada, ok.
Le cortaron sus trompas. Sí, sí, doctor. Ajá. Bueno, sí, si le ponemos un escalpelo a un bisturí, a un tarro de defensa. Cierto que ya no le vale el tratamiento. No, si la cirugía está bien hecha, o sea, si los nudos de los muñones están bien hechos y una cirugía normal, pues lo único que podría tener una esperanza es hacer una microcirugía reversible, ¿no? Tratando de unir espacios que no siempre han buenos resultados, pero si la cirugía quedó bien hecha, no hay nada que hacer. El producto Bueno. no puede hacer nada. Bueno, doctor, le agradezco mucho. Ya tendría que hacer otro mecanismo, ¿no? No, que le recomendaba Sí. una cirugía, pero ella dijo que no, que ya otra cirugía no. Bueno, doctor, le agradezco mucho. Ok, ya, por nada. Gracias. Listo, Jorge. Bueno. Dice, cuando hay colonización por Escherichia coli que no cede al manejo de antibióticos y que produce síntomas por épocas, ¿qué complicaciones se pueden presentar y cómo se puede tratar con los productos? Bueno, sí, se pueden producir muchas complicaciones, ¿no? Cálculos renales por estruvitas, hidronefrosis, inclusive puede llegar hasta una insuficiencia renal, ¿no? Con el problema crónico. Yo lo que haría es utilizar el aloe, el Omniplus, el Guancemis y el Egoplam y buenos líquidos por tiempos prolongados, aunque no sean dosis muy altas, ¿no? De pronto 2 dosis, comenzando, digamos, el primer mes 3 dosis, después ya 2 dosis diarias de aloe, de Egoplam, de Omniplus y de Guancemis, si no hay cálculos, ¿no? Porque habría que hacer un examen de orina para mirar a ver si hay glóbulos rojos, si hay hematías, significaría que puede haber cálculos, se hace una ecografía, a ver si hay cálculos o no, y si no los hay, ese es el manejo en el tiempo, ¿no? Ir reforzando, eliminando poco a poco el germen del sistema urinario y reforzando el sistema inmunológico, y eso tiene que desaparecer. Yo he tenido pacientes hace varios años, pero tuve una paciente con 17 años de infecciones urinarias que ya había hecho una hidronefrosis, la habían operado, había hecho cálculos renales y estaba haciendo una insuficiencia renal crónica. Y ella después de 2 años, 2 años y medio, está completamente normal. Nunca más infecciones, se normalizó el funcionamiento del riñón, la cirugía pues le mejoró la hidronefrosis y está muy bien hasta el día de hoy, ¿no? Listo. ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno. Listo, Jorge. Ok. Listo, que muchas gracias. Estuvo buenísimo. Yo escuché una parte porque estaba, pero súper bueno. Bueno, ok. ¿Ya nos vamos entre 8 días? Claro que sí, confiando en Dios. Ajá. Bueno, listo. perfecto. Bueno, mil gracias. Buenas noches, que descansen Chao, todos. bueno, gracias. Bueno, Chao, Jesús. chao. Chao. Bueno, chao. Chao.